Buenos días, buenas tardes. Eh, Mi grupo está conformado por Nelson Alexander Collantes, Jairo Andrés Pérez y quienes hablan, Abraham Remolina. Hoy hablaremos sobre el libro Automates This, How Algorithms Came to Rule Our World, en el cual daremos un breve resumen sobre los temas expuestos por el autor. El libro tiene 10 capítulos. El capítulo 1 se denomina Wall Street, el primer dominio. En el primer capítulo nos habla sobre la historia de Thomas Peterfin, un programador y empresario húngaro-estadounidense que se convirtió en el pionero del comercio electrónico y revolucionó Wall Street con sus innovaciones en el ámbito de la negociación algorítmica automatizada. Desde sus inicios de la década de 1960, cuando comenzó a programar ordenadores en una empresa de ingeniería civil, hasta la creación de Interactive Brokers, la primera empresa de corretaje en línea. Nos cuentan resumidamente cómo Peterfy desarrolló algoritmos que permitieron a los comerciantes de Wall Street operar con mayor eficiencia y velocidad, y también nos cuenta de cómo su empresa se convirtió en uno de los mayores corredores de bolsa del mundo. ¿Vale? El capítulo 2 se llama una breve historia del hombre y los algoritmos. En este capítulo nos presentan una breve historia del hombre y los algoritmos. Nos describen cómo los avances de las matemáticas detrás de los algoritmos están sobresaliendo en la actualidad. Se menciona que los algoritmos no necesitan involucrar matemáticas avanzadas, que los antiguos babilonios, maestros del latín y médicos han utilizado algoritmos para diversas tareas, incluyendo la asignación de pronósticos. También se menciona la importancia de la media áurea. Además de esto, se destacan figuras importantes como lo es Leibniz, quien creó un lenguaje binario, fue el que creó el lenguaje binario con solo dos dígitos, y Gauss, quien desarrolló métodos estadísticos y fundamentales para construir modelos algorítmicos, para construir modelos algorítmicos. En pocas palabras, podemos observar la importancia de los algoritmos en la sociedad moderna y de cómo han evolucionado a lo largo de la historia. Vale. El capítulo 3 se llama Los cuatro principales. En este tercer capítulo nos habla sobre el uso de los algoritmos en la industria musical, ya en el tema musical. Se mencionan varios ejemplos como los algoritmos exitosos. Se mencionan varios ejemplos de algoritmos exitosos como Epagogis, que este algoritmo puede predecir el éxito de un guión de una película, o Polyphonics, HMI, que puede predecir, este algoritmo predice el éxito de una canción, y Music Array, que ayuda a los artistas a conectarse con sellos discográficos. También se habla de algoritmos que pueden crear música, como los utilizados por el compositor David Coe. También se habla de cómo Jason Brown, un matemático y programador, utilizó su conocimiento para resolver el misterio del acorde de la apertura de una canción denominada I Hard Day's Night de los Beatles. Bueno, en resumen, se puede destacar el potencial de los algoritmos para mejorar y transformar la creatividad y la industria musical. Y también en este capítulo se señala que pues siempre habrá una brecha para los artistas humanos para que puedan crear algo que sea verdaderamente original. ¿Vale? En el capítulo 4 se denomina las carreteras secretas de los bots o las autopistas secretas de los bots. ¿Vale? En este capítulo se discute la relación entre la velocidad el dinero y la tecnología en el mundo financiero. Se habla de cómo la velocidad
es la clave en el mundo algorítmico y la competencia por tener, perdón, y cómo la competencia por tener la mejor tecnología y líneas de comunicación, pues han llevado a guerras de algoritmos en Wall Street. Además de esto, pues también se presenta la historia de cómo la construcción de líneas de fibra óptica personalizadas permitieron a las empresas comerciales competir a velocidades aún más rápidas y generar mayores ganancias. Se habla también de la relación entre el dinero, la velocidad y la tecnología a lo largo de la historia y cómo la presión ejercida por los mercados financieros han impulsado el desarrollo de nuestras redes de comunicación como son ahora actualmente. Finalmente, podemos decir que finalmente pues se presenta una historia de transmisión electrónica de información en la Bolsa de Nueva York y también nos cuentan sobre la construcción de una fibra óptica subterránea por parte de Sprint Networks para recortar el tiempo de transmisión de datos entre Nueva York y Chicago. En el capítulo 5 tenemos jugar el sistema. En 1989, pocos científicos comenzaron a trabajar en una máquina cuyo objetivo declarado era vencer a los mejores jugadores de ajedrez del mundo. La máquina, como muchos bien saben, finalmente se denominó Deep Blue. Deep Blue pesaba 1,4 toneladas y ejecutaba 256 procesadores en tándem, lo que permitía examinar 200 millones de posiciones de ajedrez diferentes por segundo. A principios del 2011, la creación más reciente de IBM Watson pero a todos los concursantes humanos en el programa de juegos Jeopardy, incluido Ken Jennings, el gambero más prolífico en la historia del programa. Milon ha pasado la mayor parte de una década trabajando por desarrollar un algoritmo que asuste a los mejores jugadores de póker del mundo. Hacer un algoritmo de este tipo requiere no solo el procesamiento de datos basado en las probabilidades de ganar una mano de cartas, sino también que el algoritmo adquiera cualidades humanas. Sheldon es un experto en teoría de juegos, el campo de la matemática relacionado con problemas complejos que incluyen variables desconocidas y múltiples partes con diferentes intereses. La teoría de juegos le ha permitido a Sheldon construir algoritmos de por qué que tomen decisiones no solo como soluciones parciales de sus problemas. En 1990 se construyó su primera columna comercial, una plataforma de negociación automatizada para compartir viajes, donde los pasajeros podían incluir rutas para que buscaran los viajes y los conductores podían responder con cotizaciones de precios. El bot de póker de Sheldon inspiró al profesor de informática de la Universidad del Sur California, Milan Tambe, a conspirar contra las amenazas terroristas con algoritmos. El algoritmo había sido creado por Bruce Bueno, de Mezquita, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York y miembro principal de la institución Hoover de la Universidad de Stanford. Pronto mejoró las técnicas de Ricker y a mediados de la década de 1980 era el principal creador de algoritmos predictivos de eventos en el mundo. El algoritmo había sido creado por Bruce Bueno, de Mezquita, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Nueva York y miembro principal de la institución Hoover de la Universidad de Stanford. Pronto mejoró las técnicas de Ricker y a mediados de la década de 1980 era el principal creador de algoritmos productivos de eventos en el mundo. Los algoritmos que crea Bueno de Mezquita funcionan de manera diferente y bastante mejor. En el capítulo 6 tenemos la localización de Dr. Bot. En una audiencia del 2004, Thomas Shelton, el creador de algoritmos de póker, quedó cautivado por un orador y su tema. Roth también creó un algoritmo para unir a los estudiantes de octavo grado de la ciudad de Nueva York, que se gradúen, que pueden asistir a más de 700 escuelas secundarias públicas diferentes, con la escuela que mejor se adapte a las preferencias del estudiante. Sheldon, la combinación de pares no podía ampliarse a un grupo de miles, pero escribió un nuevo algoritmo y lo codificó de una manera que permita que la computadora procese los cálculos gigantes sin agotar su memoria. Hizo tapping en los métodos que uso para hacer su robot de póker, instruyen- instruyendo a su algoritmo solo para recordar las partes más importantes en lugar de recordarlas todas.
El algoritmo puede aproximar los espacios en blanco como sea necesario. En el capítulo 7 tenemos la categorización de la humanidad. Casi todos hemos sido leídos por un bot, aunque la mayoría de nosotros no nos dimos cuenta con ese momento. Probablemente reconozca estas palabras. Esta llamada puede ser grabada o monitoreada con fines de calidad y capacitación. Lo que sucede es que un bot está escuchando su llamada. Te escucha hablar, evalúa tu tipo de personalidad y determina por qué ha llamado. En algunos casos, el bot transmite esta información al agente de servicio al cliente mientras habla contigo. El método lineal de Caber de dividir las personas de acuerdo con patrones claros de habla hizo que fuera un ajuste natural para ser programado en un algoritmo y eventualmente durante mucho tiempo se ha considerado a la psiquiatría como un campo que parece impermeable a los avances tecnológicos. Pero el método de Caber, que utiliza la teoría de los árboles lógicos y la determinación binaria, para haber desarrollado que esto no es cierto. Los métodos de Caber y lo que es más importante, sus resultados precisos, entusiasmaron a Miss Ware, ya la NASA. El sistema del profesor y la versión ligeramente modificada con la que los bots escuchan a escondidas lo evalúan como llama, clasifica a las personas en las siguientes categorías. Hay 6 categorías, las cuales son personas impulsadas por emociones, personas basadas en pensamientos, personas basadas, impulsadas por acciones, personas impulsadas por reflexiones, personas impulsadas por opiniones y personas basadas en reacciones. Capítulo 8. El capítulo 8 habla de Wall Street contra Silicon Valley, la expansión del sector financiero que comenzó en este periodo no tuvo precedentes y fue impulsada por dos cosas: el floreciente sector de la vivienda que Wall Street ayudó a crear y el auge del comercio algorítmico por cuenta propia. Elige una conexión a internet sólida junto con una poderosa computadora de escritorio y un código bien escrito pueden empujar a un programador experto en el mercado directamente al juego. Aquí les hablé sobre el capítulo 8, ahora les voy a hablar sobre el capítulo 9, que trata de la pérdida de Wall Street es una ganancia para el resto de nosotros. La declaración, la pérdida de Wall Street es una ganancia para el resto de nosotros, es compleja, porque podría argumentar que el futuro pertenece a una combinación de talento humano creativo y tecnologías algorítmicas avanzadas, beneficios significativos en términos de mejorar la eficiencia, la precisión y la productividad, pero no pueden reemplazar la creatividad, el ingenio e la intuición de los creadores humanos. En última instancia puede depender de los propios creadores aprovechar el poder de los algoritmos de una manera que apoye en lugar de socavar su visión y valores creativos y potencialmente controvertida. Por un lado, una caída en los mercados financieros podría tener consecuencias negativas para los inversionistas, jubilados y trabajadores en industrias que dependen de una economía sana. Por otro lado, algunas personas argumentan que un enfoque más estrecho en las ganancias a corto plazo y la especulación financiera por parte de Wall Street puede desviar recursos de inversiones más productivas a largo plazo en áreas como educación, atención médica, infraestructura y tecnologías sostenibles. Además, algunos argumentan que Wall Street históricamente ha sido responsable de perpetuar la desigualdad a través de prácticas como préstamos abusivos, uso de información privilegiada y evasión de impuestos. En última instancia, si una caída en Wall Street es una ganancia para el resto de nosotros, depende de una variedad de factores. Capítulo 10 trata del futuro pertenece a los algoritmos y sus creadores. Existe un debate en curso sobre el papel que desempeñarán los algoritmos y sus creadores en el futuro de la economía y la sociedad, mientras que algunos argumentan que los algoritmos se están volviendo cada vez más importantes para impulsar el crecimiento económico y la innovación. Otros están preocupados por las implicaciones éticas de depender en gran medida de los algoritmos para tomar decisiones importantes.